Nos encontramos con uno de los empresarios más destacados del país, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente y fundador del Grupo Aval y de la organización constructora que lleva su nombre. ¿Qué pregunta se te ocurre? Doctor Sarmiento, en sus discursos como presidente del Consejo Directivo de ANIF, usted ha dicho que Colombia está en condiciones de seguir creciendo a tasas del 6%, en contraste con el 4.5% que tuvimos en décadas anteriores. ¿Cuáles serían los sectores estratégicos que jalonarían un crecimiento tan elevado? Yo considero que un crecimiento de 6% para Colombia no sería para nada imposible. No creo que sea algo que sea demasiado difícil, sino al contrario, debemos aspirar a tener como mínimo ese 6%. En los recientes años vemos que la construcción ha sido el sector que tal vez más ha impulsado el crecimiento de la economía. Desde luego el desempeño de la construcción en estos últimos años ha sido extraordinario, lo cual a su vez hace pensar que en los próximos años ya no va a poder tener la misma capacidad de impulsión que ha tenido hasta ahora, porque esos sectores se van agotando en sus necesidades. El sector de la construcción, la producción, tuvo que atender un crecimiento que por varios años estuvo sin atención, pero una vez que se atiende eso, ya se tiene que concretar simplemente al crecimiento vegetativo, lo cual no lo hace muy diferente del crecimiento general del PIB. Pienso yo que el sector más importante para la economía es todo, en general, el sector exportador. Ese sector produciría un grande impulso para la economía, particularmente ahora en que se empieza a ver un déficit importante de la balanza comercial. Es fácil ese déficit alcance 17, 18% sobre el valor de las importaciones. Por lo tanto, hay que intensificar las exportaciones de una parte. Y de otra parte, porque sin duda ninguna constituiría un magnífico exponente del sector que más pudiera impulsar la economía en los años venideros. ¿Qué tan importantes son las normas tributarias para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros? Ese es un punto crítico en ese campo. Las normas tributarias son la parte que ponen la máxima consideración todos los inversionistas, tanto locales como extranjeros. Y en Colombia pues se ha rebajado el impuesto de renta y estamos en un programa de bajarlo de 35 a 33%, este año será 34%, y veníamos realmente de 38,5% porque había un impuesto de 35 más una sobretasa de 10%, sobre ese 35 quedaba un acumulado de 38,5%. Por ese lado hemos bajado el impuesto, pero se ha establecido el impuesto de patrimonio, cuya incidencia, si la queremos calcular en términos equivalentes de impuestos de renta, está entre un mínimo de un 8 a un 10% adicional, no sobre el impuesto, sino en términos porcentuales. Es decir, que los impuestos de renta más patrimonio actuales de los empresarios colombianos están realmente entre 43 y 45%. Eso lo coloca en la más alta tributación de cualquier país de Latinoamérica. Ahora que se oyen comentarios, los medios de comunicación han estado diciendo, aparecen espontáneos que proponen que por qué no hacerlo permanente. Cuidado, cualquier cosa de esa se puede hacer, pero difícilmente sería uno capaz de imaginar alguna norma que no solamente
fuera en contravía de atraer inversionistas, sino que pudiera inclusive más bien conseguir el efecto contrario de inversionistas que buscaran otros horizontes para no estar expuestos a unas normas tributarias que son realmente agresivas. ¿Qué importancia ha tenido la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe en el sector económico del país? Ha sido definitiva, ha sido la base indiscutible del cambio económico del país. No era posible siquiera suponer que en el estado de inseguridad anterior y de intranquilidad y hasta de ya preocupación hasta dónde podría ser la capacidad de avance de la insurgencia, se pudiera tener un desarrollo económico siquiera aceptable. Y el desarrollo económico que estamos teniendo es bueno y las expectativas es de que sea todavía mejor, y la base y la política de seguridad económica ha sido indispensable. Y es tan grave que si eso desapareciera, tendríamos que temer gravemente que podríamos volver a las etapas anteriores de atraso económico y de muy bajo crecimiento. Pasemos a los temas de infraestructura y sector financiero. Colombia tiene una infraestructura física en cuanto a puertos marítimos, aeropuertos y carreteras muy inferior a la que necesita para sostener tasas de crecimiento del 6%. ¿Qué reformas habría que hacerle al régimen actual de concesiones que tiene el país? En primer lugar, es rigurosamente cierto lo que acabas de decir. La infraestructura física de Colombia como país es absolutamente insuficiente para lograr un desarrollo importante, permanente. Adicionalmente, es muy pobre si se considera con los países vecinos y no con los países que tienen muchos ingresos como Venezuela, en donde definitivamente nuestra infraestructura es mucho menor, sino en países de ingresos similares como el Perú, Costa Rica, cosas de esa clase. Nuestra infraestructura es muy pobre. En cuanto a cómo aumentar esa estructura, pues desde luego el sistema de concesiones es ideal, porque se trata simplemente de atraer inversionistas que expongan su capital y su trabajo a las contingencias del mercado. Y claro, uno pensaría que no los hay, pero sí los hay, en todo el mundo los hay, y son muchísimas, innumerables las obras que se están haciendo por concesión hoy en día, no únicamente en los países desarrollados, también en los países desarrollados y muchísimo además. ¿Qué necesitan los inversionistas? Otra vez reglas de juego claras. Desafortunadamente, la experiencia en los contratos de concesión existentes hasta el momento han tenido muchas dificultades, principalmente de orden jurídico. No hay capacidad de transacción, no hay capacidad de acuerdos. Ha habido antecedentes muy desafortunados, desde luego, pero si el país se sigue guiando exclusivamente por esos antecedentes, no va a poder tener un sistema de concesiones. Tiene que existir unos mecanismos que permitan lograr acuerdos entre las autoridades gubernamentales y los empresarios inversionistas con relativa facilidad, y que haya, por ejemplo, unos sistemas de arbitramiento que son muy efectivos, pero con la condición de que sean más eficientes. Es que actualmente cualquier tribunal de esos toma un tiempo muy largo, y mientras tanto los efectos en las vías son demasiado perjudiciales, son perniciosos, es decir, se suspenden, se demoran los avances de las obras. Pues es imposible contratos que prevean todas las posibilidades de desacuerdo que van a resultar en el futuro. Entonces lo que tiene que haber es mecanismos que permitan resolver eso. En los países desarrollados, el sistema bancario participa en la financiación de los grandes proyectos de infraestructura. ¿Por qué el sistema bancario colombiano lo hace en tan baja proporción? A ver, separemos. Hay dos maneras de participar en un proyecto: como financiador o como copartícipe, como accionista, como socio. Si nos referimos a lo primero, como financiador, no se necesita nada más. El sistema colombiano está perfectamente capacitado para hacer esas financiaciones. De hecho, lo hace con inusitada frecuencia. Y
Podría faltar capacidad, porque esas obras son muy cuantiosas, son muy costosas, y entonces las necesidades de crédito son importantes, y con las muy rígidas normas de límites de crédito existentes, pues es posible que no, la banca colombiana no alcance a hacer el financiamiento completo de alguna de esas obras. Pero cada vez ese problema está más distante. Los bancos colombianos han ido creciendo importantemente, su capacidad de financiación hoy en día es altísima, y se hacen sindicatos de bancos en que se participan varios bancos para sumar la capacidad de ellos. Total que en ese sentido yo no veo mayor problema, y no creo que se necesite propiamente ninguna norma legal. En el otro aspecto, en el de la participación como accionista, es decir, en la asunción de riesgo directo en la ejecución de las obras, eso sí es muy diferente. Los bancos no tienen norma legal en este momento que le permita hacerlos. Si a mí me preguntaran si sería importante y sería bueno que se hicieran normas legales que permitieran a los bancos participar como accionistas en ese tipo de proyectos, mi respuesta sería tajante: no, de ninguna manera. Porque no es posible exponer el ahorro del público a los vaivenes y las contingencias de los negocios particulares. El ahorro del público es sagrado, hay que mantenerlo con todas las mayores protecciones que existan. El ahorro del público se invierte en créditos. En ese sentido también va al sector real. Pero hay un intermediario que con su patrimonio responde de la deuda. Se puede invertir en papeles, pero papeles AAA, papeles del Estado o papeles de las grandes compañías, y otra vez tenemos un intermediario que tiene que responder con su patrimonio, sea el gobierno o sea las grandes empresas. Pero el sector financiero como tal sí puede y sí debe intervenir en esos proyectos. ¿Qué instituciones quedan? Quedan las corporaciones financieras, que tienen unos regímenes especiales que hacen que lo que exponen allí sea su propio patrimonio. Son unas entidades que tienen que estar mucho más capitalizadas, que por ley se pueden mover en eso, pero que entonces también tienen unas normas muy especiales. Su posibilidad de captación, ahorro del público es muy baja. Inclusive se está hablando de eliminarles de la captación de ahorro del público. Van a ser bancos de inversión. Yo no sé si lo que pasa es que si les eliminan la posibilidad de captar ahorro del público, pues entonces saldrían del control de la superintendencia financiera. Ya no habría nada que justificara ese control. Quizás fuera más sano permitirles que sí captaran ahorro del público, pero con unas normas muy rígidas, muchísimo más rigurosas que los de los bancos para que lo pudieran hacer. Pero definitivamente el organismo ideal, el que de verdad debería intervenir en eso, son los fondos de pensiones. La relación de causa-efecto es perfecta. La relación de causa-efecto es perfecta allí, porque son dineros de todos los trabajadores colombianos que van a los fondos de pensiones o de cesantías o voluntarios. ¿Qué mejor posibilidad de inversión para esos fondos que el propio desarrollo del país, que a quién beneficia? A los propios trabajadores como parte de todos los ciudadanos. Total que allí es perfecta la relación. Adicionalmente, las inversiones en esas concesiones, en esa infraestructura, son inversiones de largo plazo.